¿Cómo le va, Pablo? Un gusto saludarlo. ¿Cómo anda, caballero? No me tutea, yo tampoco lo tuteo a usted, entonces. ¿Todo bien? Bueno, es solo respeto, pero lo voy a tutear, si le Bueno, parece. los tuteamos como Sí, siempre, sí, digo. cómo no, cómo no. Un gusto Muy bien, saludarte. ¿Me explicás bien así es. esta medida que no la termino mucho de entender? Porque yo estoy a favor. Mira, ayer lo charlaba antes que salga esto y hablaba con Matías Lamens por el tema del previaje. Digo, yo creo que hay que subsidiar a quien hay que subsidiar, el que no necesita. Pero no darle un previaje a un tipo que tiene una cuenta en Suiza o regalarle el colectivo o el tren a un montón de gente que paga, qué sé yo, 15 lucas en un gimnasio o que tiene un bolsillo holgado. Y salió esta medida después tuya. ¿Nos explicás un poquito cuál es el sentido, cuál es el fin? Bueno, es el camino hacia donde vamos lo que vos planteás, Paulo, porque el objetivo principal es que sea la tarjeta SUBE la que distribuya el subsidio del transporte en la Argentina, porque es la tarjeta SUBE la que puede distinguir y personalizar a quien necesita el subsidio de quien no lo necesita. En la etapa en la que estamos venimos con un subsidio al transporte de carácter universal, Sí. porque se interpreta que quien utiliza el transporte urbano de pasajeros, el tren o el colectivo todos los días, es un trabajador, una trabajadora, es un estudiante, alguien que tiene temas de salud o necesita moverse por razones esenciales. Esta es la interpretación inicial que se tiene de todo lo que es el sistema. Lo que hoy estamos haciendo nosotros es primero defender la política de que, en este caso el Estado, ayude a compensar el costo que significa la tarifa del transporte, en este caso el subsidio, pero también a que se analice lo que está efectivamente hoy en la opinión pública. Si hay en una campaña política, y las campañas políticas también sirven para debatir temas importantes, no es solamente elegir finalmente a una lista o a un candidato o a un presidente, también es analizar los temas que se tratan en la campaña. Acá hay una posición, que es la posición de Milei, para sintetizar, y la de Bullrich, que sostienen que hay que eliminar los subsidios al transporte. Y esto es lo que mucha gente está votando, es lo que está tomando como decisión. Nos parece importante tener una información esclarecida para ver de lo qué que hace significa la gente. eso. Que yo creo que si llegás a lograr tener 10 el viernes que se bajan del subsidio, porque viste, la gente podrá ser muy colaboradora, pero dice, ni loco me bajo de esto. El tema que, querido Diego, también hay una injusticia. Sí. Porque si lo escuchamos a Schiaretti o nos retrotraemos a los debates, Juan, que lo criticaron por nombrar Córdoba, sí, viene desde años diciendo nos matan con el tema del transporte a todas las provincias, incluido Santa Fe y demás, y los del AMBA viven el privilegio del subsidio, como que el país tiene una tarifa dura y nosotros acá en la ciudad y en el Gran Buenos Aires tenemos como más que una ayuda, un regalo a la hora de usar transporte. Mire, en esto hay que ser muy claro. Estas cosas no son de un día para el otro. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que durante el gobierno de Macri, tengo que decirlo, ha habido una eliminación por un consenso fiscal del 18, que firmaron muchos gobernadores, junto con el presidente Macri en ese momento, que eliminó el Fondo Compensador del Interior del país. Claro que después de eso, fue Massa el que ha planteado, y esto también es así, fue Massa el que planteó que había que levantar de alguna manera ese fondo compensador al interior de la Argentina, entramos como un fondo COVID de compensación, y luego Massa en este caso pudo lograr que en el presupuesto nacional, y lo votaron la mayoría absoluta de los legisladores argentinos, se establezca un renglón que es el fondo compensador al transporte del interior. Entonces, nosotros vamos hacia eso, vamos hacia un acuerdo federal del transporte, pero también vamos a un sinceramiento. Tenemos que tener la honestidad de aceptar las consecuencias de las cosas que se proponen. Y la consecuencia de lo que propone Patricia Bullrich o de lo que propone Milei es justamente que la tarifa del transporte cueste 700 pesos. En el caso del colectivo. Y 1.100 el tren. 1.100 pesos. Bueno, pero en el tren. Dejá de lado un minuto. Este es el costo duro. A ellos dos. Sí. A Bullrich y a Milei. Yo entiendo la postura electoral, estamos en campaña. Hoy, ¿cuánto tendría que costar un tren o un colectivo? Porque también creo que si yo te pregunto a vos, como ministro de Transporte, y con un despelote que tenemos una bola de subsidio para todo, un tren a 30 y un colectivo a 70 está muy bajo.
¿O está bien? Ustedes saben que nosotros hemos tenido una actualización de las tarifas que simplemente se congelaron en los últimos 3 meses a raíz de la devaluación del Fondo Monetario forzada. Del 14. Así es, que incluyó una cantidad de medidas que Sergio Massa tomó, 27 medidas de protección, de contención social, en este tránsito, en este puente. Ahora, nosotros veníamos actualizando. Sucede que la actualización, de lo que es la tarifa del transporte al costo crudo del transporte, como hoy lo estamos poniendo en escena, hay una distancia enorme, 10 veces más. Sí, 20 veces más en el tren. Sí. Entonces, nosotros entendemos que el transporte tiene un sentido social. Y ese sentido social quiere decir que con el transporte también hay, de alguna manera, una forma de dinamizar la economía, el comercio, las actividades educativas, culturales, la salud. El transporte tiene una esencialidad muy grande, sobre todo en las áreas urbanas. Julián Horacio Ríos, lo saludo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo le va? Muy bien. Cuando se habla de transporte y de subsidios, por ahí no está claro por ahí cuánto es el gasto del Estado en esto, aunque está presupuestado, pero por otro lado tampoco se tiene en cuenta cuánto es el gasto que tiene que hacer la gente en sí si deja de pagar el subsidio con respecto a lo que gana. ¿Está esa proporción hecha de cuánto es, por ejemplo, si el que se anota y empieza a pagar la tarifa plena, cuánto le correspondería, digamos, de su salario, del salario mínimo, pagar en transporte? Si uno mira el promedio de casi 2.5 viajes que lleva adelante un habitante del AMBA, en el caso del AMBA, ¿no? El AMBA, sí. Es el caso en donde la jurisdicción nacional tiene la total competencia. Usted imagínese que son 2.5 viajes por persona en este caso, y esto significa, estamos hablando de un costo diario de 700 por 2.5, es decir, estamos hablando de el costo crudo del transporte, el costo, la tarifa llena, como se plantea. Con el subsidio del Estado, lo que se observa es que eso se reduce, pero no que se reduce porque es un gasto. Y esto hay que encontrar una explicación que tiene que ver también con las ideas de cada uno. Si usted se ancla en ideas de 150 años atrás, en donde el mercado regula todo, y también el transporte, está usted entonces en la posición que han tomado en este caso alguna postura política, de decir, eliminamos los subsidios. Si nosotros pensamos en que el subsidio no es un gasto, sino que invierte socialmente, en este caso en una persona transportada, que lo hace porque lo necesita, nadie se toma un colectivo para hacer deben ser muy pocos los casos de que alguien se tome un colectivo para pasear por Buenos Aires o para pasear por Córdoba. En general se lo utiliza porque se va a trabajar, se va a estudiar. Ahí hay entonces una compensación social que en realidad también beneficia a los empresarios. Hay gente que cree, y yo lo digo con todo respeto, hay gente que cree que nunca le va a tocar estos temas porque no se toma un colectivo, va en auto particular, Juliano, o porque no se toma... Sí. Estoy de acuerdo con lo que dice, pero imagínense que si con tarifa plena un trabajador o una familia, digamos, 2 personas, no una familia, 2 personas estarían gastando alrededor de 40.000 pesos por mes en transporte público. Yo no creo que hoy los pobres en la Argentina puedan hacerse cargo de ese costo. Se trata justamente de esto, ¿no? De entender el concepto de la rentabilidad social del transporte, de entender el concepto de que esto no es un gasto que rompe el equilibrio fiscal, sino al contrario, es un aporte que dinamiza la economía, el comercio y todas las actividades que tienen que ver con el transporte. Entonces, si uno cree esto, toma una decisión de este tipo. Nosotros igualmente estamos en un plan de modificación, el plan de modificación que diseñó de alguna manera el ministro de Economía, Sergio Massa, y nosotros acompañando en el transporte esto, de que la tarifa en realidad debería ser llevada, la tarifa y el subsidio regulado por la propia tarjeta SUBE. La SUBE, después de los cambios que le hemos hecho en este último año,
te conoce cada vez más en el sentido de que vos podés nominalizar la SUBE. Entonces, un trabajador, un excombatiente de Malvinas, un beneficiario de ANSES, al nominalizar su tarjeta, tiene los descuentos que corresponden a lo social. Ahora, quien no tenga ninguna de estas condiciones, y sea un turista a lo mejor, o alguien que quiere, un empresario que quiere utilizar el transporte, es muy probable que él no tenga subsidio. Y hoy lo puede decidir, porque esta medida que nosotros tomamos ayer le permite decidir a alguien que está optando por las ideas de la eliminación de los subsidios, puede anticiparse y decir, mire, yo no creo en esto, y entonces opto y decido no recibir subsidio del Estado. Eso va a ayudar a bajar, obviamente, el fondo compensatorio que paga el Estado, porque la tarjeta SUBE lo va a detectar inmediatamente. Ahora, Dígame. buen día, ¿cómo le va, Mariana Contartesi? Le hago dos preguntas puntuales para el público que pueda comprender. ¿El que se va del subsidio sigue teniendo beneficios como la red SUBE o no? El que se va del subsidio se va completamente del subsidio. Todo. Es decir, entra a ser una tarifa completa. ¿Y con lo cual los 700 pesos no incluyen, en este caso, ninguna de los transbordos ni de los beneficios SUBE. Se paga cada transporte con su valor real, entiendo. ¿Cuánta gente creen que va a pasar a sacarse el subsidio en este sistema voluntario? Con una mano en el corazón, señor ministro, Con una mano en el corazón. Yo creo que por una cuestión de lealtad democrática, quienes están decidiendo por la eliminación del subsidio en la urna, es decir, los que van a la urna y votan por la eliminación de los subsidios, se van a excluir. Pero esto es una cuestión de lealtad democrática de cada uno. Ahora, veremos si hay una coincidencia o no entre la gente que decide políticamente el subsidio y la que no lo decide respecto de lo que se anoten. Lo vamos a ver en la práctica. Voy sin eufemismos, ministro, a ver si lo sigo en esta línea. El que vota a Milei debería tener un gesto patriótico y bajarse del subsidio. Esta es la lectura que hago de lo que usted acaba de decirlo. Debería ser así, porque si usted va a votar por la eliminación del subsidio y se lo queda, la verdad que está teniendo una actitud de contradicción. Si en cambio usted piensa en votar, a Massa, que plantea el comportamiento del Estado en este sentido y el acompañamiento del Estado, usted por supuesto se queda con la universalidad del subsidio optativo, y la verdad que no debería nadie indignarse cuando se conoce el impacto de las decisiones que se toman en democracia. Porque hay gente que está indignada y dice, esto es una cuestión electoral. Esto es fácil y es muy honesto. Si usted tiene una posición, en este caso, en contra de los subsidios, Milei / Bullrich, son 700 pesos, puede excluirse. Si usted tiene una posición en donde cree que el subsidio importa, vale, tiene un sentido social, obviamente tiene la opción de Massa. Y esto no es algo ni de campaña, es por supuesto de esclarecimiento. La democracia requiere información esclarecida, y eso es la sanidad de una democracia, con lo cual nosotros lo hemos planteado como una opción para cada uno. Bueno, Diego, hoy el valor real, el tren tendría que ser 1.100 mangos y el colectivo 700, ¿esa es la idea? Si lo limpiamos del subsidio. Así es, ese es el costo. Ese es el costo estructural del sistema. Si lo limpiamos del subsidio. El viernes comienza esto. ¿Y cómo van a difundir la información si hay gente que se baja? A partir de hoy ya está la información en la app, o sea, en la aplicación SUBE y en la página web de SUBE, que es la Argentina Gobar/SUBE. Ahí usted ya tiene la información. A partir del miércoles usted puede ya ingresar, y el viernes completamente, pero puede ingresar a partir del miércoles ya en una especie de, de opción de eliminar el subsidio, y esto es un formulario simple en el cual usted se anota y registra su tarjeta SUBE, tarjeta SUBE que usted tiene, la registra allí con su número, y a esa tarjeta ya se le aplica directamente la tarifa plana,
sin subsidio. Sin subsidio. Y si no lo hace, sin subsidio. Y si no hace eso, también puede optar en el mismo colectivo, porque es una opción, va a encontrar en la validadora SUBE un cartelito, claro. es decir, un mensaje de la validadora que dice con subsidio o sin subsidio. O sea, yo subo al colectivo y le digo al chofer, le digo, cóbreme sin subsidio. Sin subsidio. Así es, así es. Exacto. Y ahí inmediatamente es una operación que hace el chofer. Sí. Claro, yo sé que a algunos les parece que esto es, le diría, imposible que suceda. Pero mire que yo tomo tren y colectivo. Si encuentro alguno, lo grabo. Que le pida al chofer que no le cobre. Y te damos subsidio. El premio subsidio de oro, Diego. Bueno, yo creo que va a haber mucha gente que está claramente convencida de que las ideas liberales tienen que ser en la Argentina realidad, y los que están convencidos de eso hay que pagarlo. Te mando un abrazo grande, Diego, hasta pronto. Gracias por atender.